Enrique de la Madrid Cordero. Nació en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1962. Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Administración Pública, Universidad de Harvard. 1994 a 1998, Coordinador General de la Presidencia, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2000 a 2003, Diputado Federal, 58ª Legislatura. 2006 a 2010, Director General de la Financiera Rural. 2012 a 2015, Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Mext. 2015 a 2018, Secretario de Turismo del Gobierno Federal. Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC, con México. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Articulista en el periódico El Universal. Conduce y dirige el programa Ahora, Futuro, México y el Mundo en ADN 40. Desde 2019, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. A nombre de la Agrupación Política Nacional Confío en México, agradezco la presencia de todas y todos quienes hoy nos congregamos en este salón para recibir la presencia de un buen amigo. Alguien quien no solamente por estirpe, sino por desarrollo personal, por esfuerzo propio, se ha formado y ha aprovechado las oportunidades para servir al país en diversas trincheras, sin importar signo ideológico. Ha sabido convivir y concitar para servir, anteponiendo siempre el interés de México por encima de cualquier signo partidario. Confío en México es una agrupación política nacional incluyente, plural, en la que participamos muchas personas de diferentes corrientes ideológicas, de varios partidos, y también quienes de momento o nunca hemos tenido una militancia activa. La simbiosis es que nos gusta la política y la vemos como una herramienta poderosa para superar los problemas que México los tiene y mucho, pero también para sacar adelante lo mucho de positivo que tenemos como nación, sobre todo nuestra gente, nuestro ánimo, nuestras ganas de tener un país confiable. Que la inseguridad y los problemas que nos aquejan pueden quedar a un lado si los enfrentamos con unidad, dejando a un lado lo que nos divide y atesorando lo mucho que nos une, que es la búsqueda de paz, de progreso, de libertad, de desarrollo. La dinámica exige que la sociedad escuche las diferentes voces. Desde el nacimiento de la agrupación, en el año 2016, hemos escuchado personajes, comunicadores, políticos, profesionistas, funcionarios, artistas, con visión distinta, y escuchamos con respeto y tolerancia y dialogamos igual. Hoy tendremos la ocasión de escuchar la voz y sobre todo la visión de un hombre maduro pero joven, con amplia experiencia, con gran formación y quienes lo conocemos. Entre ellos
Aquí nos encontramos muchos compañeros diputados federales de partidos distintos. Sabemos que es un hombre de palabra, de conciencia, de valores, y que lo que hoy nos platicará lo hará de corazón, buscando lo mejor para México, sobre todo un país confiable. Bienvenido a tu casa, amigo Enrique de la Madrid. Bienvenido. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Salvador, por estas palabras, por esta introducción. Yo estoy muy contento de estar aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, también estar en este centro de exposiciones, porque veníamos platicando en el camino. Me trae por muchas razones gratos recuerdos de estar aquí. Una, cuando fui secretario de Turismo, aquí hicimos, creo que fue el primer tianguis turístico que me tocó a mí, e hicimos un espectáculo, una cosa así novedosa, porque creo que el turismo se presta a eso, ¿no? A hacer espectáculo, a hacer algo diferente, a llamar la atención, y la verdad es que fue un evento muy emotivo y lo hicimos en este lugar maravilloso. También hace poco tuve la oportunidad de darme una vuelta, que no lo había yo hecho antes, en la famosa FIL, que aquí es también emblemática, esta Feria Internacional del Libro tan famosa, tan distinguida, y donde en el caso particular, parece irónico, pero a pesar de que mi padre fue 11 años director del Fondo de Cultura Económico, por lo que cual quiere decir que 11 años estuvo viniendo aquí, yo nunca tuve la oportunidad de estar. Una seguramente no me invitó, y la otra, bueno, igual y coincidió con que algunos años también estuve fuera estudiando y luego trabajando. Y conozco este estado y esta ciudad por diferentes razones. He estado, cuando fui director de la financiera rural, me tocó conocer la parte de este campo tan dinámico, tan competitivo que hay en Jalisco. Me tocó también, como director del Banco Nacional de Comercio Exterior, más bien ver la otra parte, la parte de los electrónicos, ¿no? La parte de la manufactura que también tiene este estado. Y bueno, también recientemente, ahora estando yo en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades, Guadalajara ha sido para nosotros un referente, porque creo que es el área metropolitana que tiene ahora, hasta el día de hoy, mejor manejado, con sus retos, pero este tema de la gobernanza metropolitana. Entonces, por diferentes razones, yo llevo muchos años viniendo aquí, bueno, también temas familiares, también aquí una buena parte de la familia de la Madrid también ha vivido aquí, entonces, por diferentes razones yo me siento muy a gusto, muy contento de estar aquí esta tarde, aquí en Guadalajara. Y también agradecerle a Salvador la invitación de poder dialogar, de poder conversar con ustedes, porque creo, como dice él, que estamos en un momento donde los mexicanos tenemos que dialogar, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que escucharnos a partir de nuestra diversidad, porque somos diferentes, y qué bueno, esa es parte de nuestra fortaleza, que no somos todos iguales, somos diferentes, tenemos puntos de vista alternativos y casi eso está condicionado hasta de dónde nacimos. Si nacimos en un estado del sur, nacimos en el centro, nacimos en algún estado del norte, eso nos hace diferentes y no pasa nada. Pero también hay que recordar qué nos hace únicos, qué nos une. Pues nos une ser mexicanos de entrada, que yo creo que es un privilegio haber nacido en este país. Un país que tiene tanto, que tiene cultura, que tiene gastronomía, que tiene historia, que tiene geografía. Yo que tuve la oportunidad de estar en el turismo, bueno, que tiene tantos lugares maravillosos y sobre todo que tiene, y de eso quiero hablar un poco más, tiene una vocación de grandeza, que no nos la creemos, porque no sé si está, dónde se nos fue metiendo este tema donde a veces no nos la creemos, pero somos un país con vocación de grandeza, el tamaño del país, la población, la ubicación geográfica. Prácticamente estamos destinados a ser un gran país. Leía yo ayer
Creo que en algún documento de la OECD señala que México en los próximos años debería de estar entre los primeros 7 países más grandes del mundo. Y bueno, hoy en día más bien al revés, nos vamos alejando. Éramos la economía 15 y creo que ya andamos por ahí de la 16 o la 17, o sea que vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme de regreso. No sé por dónde empezar, porque pudiera uno empezar primero por reconocer problemas. Hay que reconocerlos. Yo digo que cuando menos 3 muy graves nos tienen hoy en parte donde estamos. Una, permitimos, y digo permitimos porque no creo nunca que haya sido de forma deliberada, pero permitimos que se nos fuera haciendo una sociedad muy desigual. Y donde algunos tenemos afortunadamente un buen nivel de vida y buenas perspectivas y buen futuro, y otros no. Y esos son millones de mexicanos que prácticamente están en modo de sobrevivencia. Visité el otro día el Banco de Alimentos de Puebla, que es uno de los bancos de alimentos mejor administrados, y las cifras que me daban es que cerca de 33 millones de mexicanos viven con inseguridad alimentaria. 33 millones. Quiere decir que o no comen las 3 veces al día, o lo que están comiendo no es suficiente en calidad y en calorías. 33 millones de 126 millones de mexicanos. Muchísimos. ¿Por qué es que hemos permitido como país que tanta gente se nos haya ido quedando atrás? Pues es un descuido inaceptable, y que eso hay que reconocer, pues que la gente llegó un momento en que dijo, hasta aquí, ya basta. Lo segundo también es un tema de inseguridad, que ya lleva muchos años, tampoco es que haya empezado ahora, y cada vez hemos ido perdiendo más territorio, y cada vez hemos perdido más la seguridad, ¿verdad?, de visitar y de viajar por nuestro país. Incluso son cada vez mayores las alertas que les dan, por ejemplo, a los norteamericanos su gobierno, y donde le dice, no visites esta zona, y no visites esta zona, y en esta carretera no puedes viajar de noche. Entonces, bueno, eso es algo que también es inaceptable. ¿Cómo no lo podemos arreglar? Y evidentemente también hay que decirlo, casos escandalosos, excesivos y que se pudieron haber evitado de corrupción, son los que hizo que la gente también dijera, hasta aquí. Lo malo es que esos 3 temas no solamente no han mejorado, sino que han empeorado. Hoy hay 8 millones más de pobres que hace 3 años. 8 millones más de pobres, que eran 8 millones donde muchos de ellos seguramente eran de las clases medias y se han empobrecido, y otros son gente que nació en la pobreza, pues son pobres, pero que no habían nacido hace 3 años. Son 8 millones más de pobres. Tenemos un país más inseguro, porque también el nivel, por ejemplo, de homicidios en el país a nivel nacional es de 27 personas por cada 100,000. Es escandaloso. Y ya se acabó la historia esa de que es que nada más es entre ellos. Es nada más entre ellos. Eso tampoco es cierto, porque ellos son cada vez más. Entonces tampoco es cierto. Y bueno, de la corrupción, mejor que cada quien piense en su ejemplo. Entonces, de lo que se trata es, por otro lado, de reconocer que tenemos más país del que a veces la mayoría sabemos que hay. Porque tú le preguntas a una persona joven si cree que se puede ser un país desarrollado en esta generación, y la respuesta que te dirían es, pues claro que no, no se puede. ¿Cómo vamos a ser un país desarrollado si somos un país tan inseguro, tan pobre y tan corrupto? Y uno le dice, oye, no, esos son nuestros problemas, pero eso no nos define. Esos son nuestros retos, pero los problemas no nos definen. Y tenemos mucho más activos que pasivos, y por eso sí podemos aspirar a ser un mucho mejor país en los próximos años. Y dejen poner algunos ejemplos, que muchos son de aquí, del México que sí somos. Somos, por ejemplo, el 7º productor de vehículos en el mundo y el 4º exportador de vehículos del mundo. Ya alcanzamos los 3 millones de vehículos que producimos. Somos el 10º país productor de alimentos en el mundo. Pues ¿cómo no que nos dicen que no somos soberanos y autosuficientes y que el campo está abandonado? Pues si así
somos el 10º productor de alimentos en el mundo. Somos el 7º productor de proteína animal. Somos el 4º productor de cerveza, pero el primer exportador. Somos de los principales proveedores de la industria aeroespacial. Sí, hay muchos lugares aquí también y en otros estados donde estamos armando motores y andamos armando aviones. Y también llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo. Así como vamos a llegar a ser, debiéramos de llegar a ser las primeras 7 economías del mundo, en turismo llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo. Entonces aquí mi argumento es que sí tenemos base, sí tenemos una plataforma a partir de la cual aspirar a más. ¿Aspirar a qué? Pues a eso, a ser un país desarrollado. ¿Y qué es eso? Pues es un país de clases medias, un país donde la gente ganamos lo suficiente para comer bien, sano, 3 veces al día, donde nos alcanza para vestirnos bien, para tener una vivienda digna, sea propia o rentada, que tengamos acceso a educación y salud de calidad por el solo hecho de ser mexicanos. No importa dónde laboras, dónde trabajas, en qué dependencia, en qué empresa, por el solo hecho de ser mexicano, tienes derecho a educación y tienes que tener derecho a la salud. Y la otra, que podamos vivir en tranquilidad, seguros, y como a veces digo, ¿y qué tiene de malo? Que te sobre también un dinerito, pues para pasarla bien, para salir, para disfrutar, para viajar, eso, nada más eso. Pero nada más ni nada menos que eso. Y eso sí se puede en los años por venir si hacemos lo correcto. 4 razones por las cuales se puede, además de la plataforma de la que salimos. Hoy en día hay un conflicto entre Estados Unidos y China. Bueno, ¿y a nosotros qué? No, sí, porque ahí en China hay empresas europeas, americanas, asiáticas, que se van a salir de China para poderle seguir vendiendo a los Estados Unidos. Muchas de esas empresas van a ir a dar a Estados Unidos, pero muchas de esas otras debieran de venir a dar a México. ¿Para qué? Pues para producir empleos. Si esas empresas vienen a México, entonces los empleos no están en China, están en México. Y el nivel de vida de las familias mexicanas sube, porque la única manera de que suba es que tengamos empleo todos. Y empleos bien pagados. Otro fenómeno que está ocurriendo es que ya aprendimos con el tema del cambio climático, ¿verdad? Que de repente no hay coches en Guadalajara o en Monterrey porque no llegaron los chips que se hacen en Taiwán. ¿Cómo es eso? Pues así es. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues hay que hacer fábricas de chips en México, porque pues no nos va a agarrar un tsunami adentro de México. En cambio, entre Taiwán y aquí, sí. ¿Y qué significa eso? Pues también esas plantas se vienen acá y son oportunidades de empleo también, y de empleo mejor pagado, porque de eso se trata también. No solamente de estar empleado, sino de estar bien empleado. No se trata solamente de que te paguen, sino de que estés bien pagado. Y eso solamente se puede lograr si nos vamos yendo a empresas y negocios de mayor valor agregado. Lo han hecho otros, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? La tercera es que vivimos en una crisis de cambio climático. Decía yo en una comida hace un momento que tuve la suerte, porque también es suerte, de este fin de semana pasado, intentar con mi familia subir a la cima del Iztaccíhuatl. Y cuando menos me lo imaginé, bueno, no menos me lo imaginé, 9 horas después, llegamos algunos a la cima, 9 horas después. Pero lo que no me dejó de llamar la atención, por un lado, pues la satisfacción, la adrenalina, ¿no?, de haberlo logrado, de haber alcanzado eso. Pero por otro lado, pues ¿dónde están los glaciares que aquí había? ¿Se fueron o qué? Había 11 glaciares en el Iztaccíhuatl y quedan 3. Y los demás ya desaparecieron. Y a estos glaciares, según los cálculos de algunos, les quedan 5 años, para el que crea que no hay cambio climático. Y esta es una tragedia, porque en el mundo entero, estos glaciares son parte del agua potable que se utiliza en el campo.
Y otra de las cosas, esos glaciares reflejan la radiación del sol y eso permite que el clima se mantenga bien. En cambio, cuando se pierden los glaciares, se absorben los rayos solares y se genera más calor. Bueno, entonces, estamos en una crisis de cambio climático. Y entonces nos vamos a mover en el mundo de las energías fósiles, del petróleo, del combustóleo. Nos tenemos que mover a las energías renovables, al sol, al viento, a las mareas. No hay de otra, aunque algunos no le entiendan, no hay de otra. Y ¿saben qué? Que México es rico en eso. Así como en su momento, qué bueno que tuvimos mucho petróleo y qué bueno que lo aprovechamos en gran medida para crecer. Ahora ya no es el petróleo, ahora son las energías renovables. Y México tiene. Y el cuarto elemento. El cuarto es que en una economía digital, como en la que hoy vivimos, la economía del Internet, ¿no? Los Facebook, los Uber, el tema del Apple, Mercado Libre y todas estas aplicaciones que todos los días crecen para resolver problemas y atender necesidades, esa economía es atractiva para los jóvenes. O sea, ¿quién se sube más fácil a esa economía? Pues un joven, y México es un país de jóvenes. La mitad de la población tiene menos de 29 años de edad. En Estados Unidos, la edad media, la edad promedio, es de 37 años de edad. Y en Europa, 45. Entonces, el país que somos y hemos alcanzado ser, el entorno internacional nos es favorable. Y una población joven y preparada como la que más hemos tenido, son condiciones suficientes para aspirar a ese país de clases medias al que tenemos derecho a aspirar. ¿Qué nos hace falta? Un detallito, ponernos de acuerdo entre nosotros, nada más. Entender que sí están esas oportunidades para nosotros y que son alcanzables, que están a nuestras manos, pero que sí pasa por ciertos detallitos. Una, la unidad por arriba de la polarización. Sí pasa por ahí. Sí pasa por reconocer que nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si cada quien jala para su lado, pues no hay forma de que lleguemos a ese lugar. Dos, ponernos de acuerdo en que queremos llegar ahí. Yo creo que en México no nos hemos puesto de acuerdo a dónde queremos llegar. Y creo que no tendría yo por qué pensar que no queremos todos llegar a ese país de clases medias. ¿Por qué no? Se vive mejor. El que está en la clase media sabe que tiene un nivel de vida que quiere mantener. Y el que no está ahí y está en pobreza, sabe que quiere salir de ahí. Porque a los mexicanos que yo conozco y que yo trato y que yo veo, todos tienen ambiciones de ser mejores. No conozco a los que dicen que no. Y los que quizás se han resignado, hay que sacarlos de la resignación. Porque no hay peor sentimiento que sentir que no puedes. No hay peor sentimiento que pensar que has intentado y no puedes. Y creo que nos toca, a todos nos toca darle otra vez a esa gente esperanza de que sí se puede. Y a partir de ahí decir, bueno, si eso es lo que vamos, hacia allá vamos, si vamos como en este caso a la cima del Iztaccíhuatl, se hace pasito a pasito pero sin parar. Pasito a pasito sin parar. Y teniéndose confianza en uno mismo, que sí se puede, que tiene uno la preparación para llegar, que sí se puede, que es nada más un tema de no parar, y que ya estamos más cerca, y estamos más cerca y cada vez más cerca. Y cuando no menos te das cuenta, ya estás ahí, ya llegaste, sí se puede. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar como mensaje, que tenemos un México donde sí podemos alcanzar ese México parejo, pero implica trabajo, disciplina, esfuerzo, unidad, pero lo tenemos. Los mexicanos somos de las personas que más trabajamos en el mundo, trabajamos más que los americanos. Lo que pasa es que no siempre trabajamos en los temas que son tan productivos. Bueno, pues entonces no es aumentar el número de horas, es hacerlo en aquellas actividades que nos den más. Es más, ojalá bajaran el número de horas, porque entre más productivo se es,
o se trabaja en negocios de mayor valor agregado, necesitas menos tiempo para ganar más. Entonces lo que se trata es, repito, ponernos esa meta y hacernos a la disciplina de que sí podemos llegar. No me quiero extender más, quizás solamente una última reflexión. Ayer me tocó participar en un comentario de un libro que se llama El sueño mexicano. Este libro lo escribió un alemán, pero pues ya es como alemán mexicano porque está casado con una mexicana hace 20 años y le encanta México. Y él dice, y dice con razón, y un poco el sueño es esto, esto que les describí. Incluso yo cuando leí o comenté el libro dije, caray, se me adelantó, porque pienso exactamente como piensa él. Así como los americanos dicen el sueño americano, pues nosotros también tenemos que tener un sueño, que es lo mismo, lograr generar un país donde tengamos todos oportunidades y ahí sí ya, con igualdad de oportunidades, alcanzar nuestros sueños. Pero decía él, y con esto termino, que tenemos que buscar, a los alemanes les encantan los mexicanos y sobre todo también las mexicanas. Yo tengo un tío alemán casado con una mexicana. O sea, sí, conozco muchos casos de alemanes casados con mexicanos. Nos saben por qué nos gustan las mexicanas. Ellos también tienen esos mismos gustos, pero les gusta, por ejemplo, nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra forma de ser. Pero él también dice que tenemos que tener algo más de alemanes nosotros. Fuera de su fútbol, que también siempre nos ha gustado, es este tema de la disciplina, de la constancia y, ¿por qué no?, también de incorporar un Estado de Derecho en donde sabes que hay reglas del juego, que si respetas las cosas van a funcionar. Yo agradezco mucho, Salvador, la invitación. Lo que hacemos luego en estas oportunidades, si así lo desean, pues es intercambiar puntos de vista. Yo ya puse los míos, pero con mucho interés en escuchar los suyos y sobre todo agradecer, Salvador, esta convocatoria, que de lo que se trata, y como lo dijo en un principio, que los mexicanos nos hagamos a la disciplina de conversar entre nosotros, de escucharnos y de buscar cada vez más en esto en lo que coincidimos, que estoy seguro es mucho más en lo que coincidimos que las diferencias que tenemos. Y si hacemos eso y aprovechamos el contexto internacional, México se vuelve desarrollado en esta generación que estamos viviendo nosotros. No hay de otra, sí se puede. Muchas gracias. Internacional, íbamos a Estados Unidos y yo pedía que tuviéramos alguna participación en medios, en prensa. Tú pensabas que, bueno, que todo iba a ser lo que te iban a preguntar, lo que tú querías, y al poquito tiempo, luego, oiga, ¿qué está pasando en materia de inseguridad y qué ocurrió en estos temas? Entonces, yo ahí me di cuenta que como secretario de Turismo, yo tenía que participar en los temas de inseguridad, porque era el tema o uno de los temas que más nos afectaba. Ahí también nos tocó ver el tema de las alertas del gobierno americano, que por obligación, por ley, ellos tienen que avisarle a sus funcionarios y tienen que avisarle a sus ciudadanos donde hay zonas donde hay peligro, y ellos están obligados a informárselo. Eso lo descubrimos, o yo lo descubrí, pues justamente yendo a platicar con el propio, en ese entonces la embajadora, ¿no?, o el embajador, yendo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, en fin. Entonces yo creo que la manera de enfrentar esto, y lo que hicimos, esa va a ser mi respuesta, es meterse al tema. Concretamente yo me metí en dos temas, en dos casos, uno en Cancún y en otro en Los Cabos. Yo había descubierto antes a este grupo de México SOS, que encabeza Alejandro Martí y que ha venido creciendo a lo largo del país, y donde son mesas de diálogo, donde en esas mesas están sentados los empresarios de la ciudad, de la localidad, acuden los funcionarios estatales, municipales, la policía, el ejército, y ahí se platica del tema y se va llegando a acuerdos. Ahí también, en su momento, yo vi que había recursos en la Secretaría de Gobernación, fondos, que si se llegaba a convenios entre los municipios y la Secretaría de Gobernación, había recursos para fortalecer
a las fuerzas policíacas, ¿verdad? De entrenamiento, en fin. En Los Cabos hicimos un evento para también darle visibilidad y repito, firmamos el gobierno federal, el estatal, el municipal, los empresarios, el ejército, la armada, y en un año sí vimos resultados significativos de mejora, porque lo que se hace es que todos nos involucramos y todos asumimos una responsabilidad. Cancún fue más difícil, primero porque es más grande, porque también es una sociedad en donde quizá la parte empresarial está menos concentrada y bueno, pues es más complejo, es mucho más grande y los resultados, por lo menos en el periodo en el que yo estuve, fueron menos favorables. Pero los que a mí me generan mucha optimismo es que si nos sentamos en una misma mesa y otra vez compartimos el diagnóstico y vemos dónde están los problemas, oye, mira, aquí está la debilidad de las policías, mira lo mal pagadas que están, mira que no tienen equipo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues invertir en cuarteles, pero también ves otros temas que vas aprendiendo, de los cuales voy a comentar. Esa es la manera de enfrentarlo, y sí se puede. Y tiene que ser de lo local hacia arriba. Aquí lo que hay que ir haciendo es aquí rescatando los territorios desde lo local y evidentemente en una extraordinaria coordinación entre el municipio, el estado y la federación, pero también entre la sociedad. No hay de otra. Y ahorita platico un poco más de los muchos temas que hay que enfrentar, porque, por ejemplo, en Cancún aprendí el tema de los niños de la llave. ¿Y qué es eso? Pues es que las mujeres se van a trabajar a los hoteles, y cuando los niños regresan de la escuela, les ponen una llavecita para que cuando regresen a su casa se encierren. Entonces quiere decir que también tenemos que como sociedad ir pensando en qué herramientas le vamos a dar a las familias para que también las familias tengan a sus hijos seguros. Venía platicando yo en el camino acá con una doctora en sociología y una de las cosas que ella estudió es lo útil y lo importante, por ejemplo, que son las escuelas de tiempo completo cuando tienes una sociedad donde tienes muchas madres solteras que trabajan. Entonces, ¿para qué sirven las escuelas de tiempo completo? Entre otras cosas, porque esas escuelas se vuelven parte de la formación de los niños. Y no solamente les garantizan comida a los niños, les garantizan también un entorno, les ayudan a hacer las tareas y le ayudan a la familia a atender el tema. Entonces, de lo que se trata es fortalecer nuestras instituciones, fortalecer la participación de todos nosotros, y creo yo que estos temas se van atendiendo en gran medida desde lo local. Decía yo en una plática también en Celaya, ahora esta semana, ponte a pensar cómo muchas familias que también tenemos hoy en México, pues así estamos, familias desintegradas, ¿dónde se educa ese niño o esa niña? Pues en la pandilla de la esquina, porque ahí es donde genera el sentido de pertenencia. Bueno, pues entonces también tenemos que ir a ver cómo atendemos esos temas. Lo que quiero decir es que sí hay salida, pero nos toca participar. Y lo que menos tenemos que hacer es dar la batalla por abandonada. O sea, claro que no se trata ni mucho menos, porque parte de la manera de resolverlo también es con crecimiento económico. Por eso surgió este programa de Pueblos Mágicos en la administración del presidente Fox. Cuando nosotros llegamos, cuando yo fui secretario, pues vi el programa y dije, pues qué gran idea. Porque esa es otra de las cosas que como mexicanos tenemos que aprender, que si vino de otra persona la idea, no por eso deja de ser menos buena. Y si la idea tiene sus méritos, lo que a uno le toca es montarse sobre las buenas ideas. Solamente así se tiene éxito. Cuando construyes a partir de lo hecho bien por otros y cambias lo que puedes hacer mejor. Y bueno, yo creo que el programa de Pueblos Mágicos es un gran programa. Cuando yo lo estudié, vi, por ejemplo, en lugares como Tequila, cómo aumentó el número de visitantes y por lo mismo cómo aumentan las inversiones y por lo mismo cómo aumentan los beneficios. ¿Por qué? Porque le da visibilidad al lugar, es una marca. Entonces, bueno, pues mi respuesta es que hay que trabajar en el tema de la inseguridad y la manera de trabajar es haciéndolo de alguna manera como comenté, y no nos podemos dar el lujo de perder ningún pueblo mágico
en ningún lugar. A ver, ¿qué sí del pasado? Buena pregunta, José Luis, porque yo me resisto. Una, porque yo soy parte también del pasado, pues no más faltaba. Todos los que estamos aquí somos parte también del pasado, pero también queremos construir el futuro. Entonces yo creo que hemos hecho cosas muy buenas en el país, muy buenas. La mayoría son muy buenas, la mayoría. Y lo hemos hecho además a pesar de un enorme crecimiento de la población, porque eso se nos olvida. México en los 50s, creo que éramos como 50 millones de mexicanos. México en los 80 éramos como 80 millones de mexicanos y hoy somos 126. O sea que no se ha tratado de generar riqueza con los mismitos. No, hombre, así estaría muy bien, estaríamos todos mucho mejor. Pues lo que pasa es que como somos bastante prolíficos, pues hemos crecido mucho en número y eso pues es un reto enorme. Pero México ha avanzado, como puse algunos datos, puse algunas cifras. México es un mejor país hoy. Ahí les van datos. Porque como decía el otro de Valeria Moy, dato mata relato. A ver, hace no muchos años tenía México 4 o 5 años de grados de escolaridad promedio. Hoy estamos cerca de 10. Y eso que somos muchos más. Hoy tenemos, hace no muchos años teníamos una expectativa de vida de 50 años. Hoy tenemos una expectativa de vida de 77 años. Hoy el 70% de los mexicanos tenemos acceso a Internet. Claro, nos falta el 30%, sí, pero es el 70%. Hoy tienes más de 70 millones de viajes de avión de mexicanos. Bueno, estas son cifras al 18%. O por aquello de que dicen que solamente viajan unos cuantos, ¿no? Entonces, es un mucho mejor país que el que teníamos antes, pero claro que podemos hacerlo mejor. Entonces, todo lo que... Y luego a veces cuando la gente piensa que todo estuvo mal, dije, ah, caray, qué raro. Estas personas que dicen que todo estuvo mal, ¿por qué se enojan cuando el presidente quiere cambiar la reforma eléctrica y salen a defenderla de manera airada? Y digo, pues ¿por qué la defienden si seguramente estuvo muy mal hecha? La hicieron los del pasado. ¿Y por qué salen a defender el INE? ¿Por qué queremos defender al INE? Pues ¿por qué lo defienden si además viene del pasado? ¿No? ¿Y por qué estamos preocupados de cuando quieren atacar a la Comisión Federal de Competencia o quieren atacar al Legislativo? Quiere decir que intuimos al final del día que no todo estaba mal. La Agrupación Política Nacional Plural Confío en México se honra en expresar el pleno reconocimiento a Enrique de la Madrid Cordero al habernos brindado su documentada visión y propuestas en el marco de la conferencia magistral denominada México, retos y oportunidades, dictada ante integrantes e invitados especiales de esta agrupación. Doctor Salvador Cosío Gaona, presidente; ingeniero José Luis Moreno Rojas, secretario general. Guadalajara, Jalisco, a 19 de mayo del 2022. Enhorabuena y felicidades a tan extraordinario ponente.